el llamado el apóstol de la independencia de Cuba. Fue uno de los tantos nombres que se le dio a José Julián Martí Pérez, más conocido como José Martí, el cual es considerado por representar un papel decisivo en la emancipación de Cuba y además el precursor del modernismo en Latinoamérica, un movimiento literario que explotaría en la región junto con Rubén Darío. Nació un 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, en el seno de una familia española con pocos recursos económicos. Su padre era Mariano Martí, natural de la ciudad española de Valencia, y su madre Leonor Pérez Cabrera, de Santa Cruz de Tenerife. En las Islas Canarias pasó una breve parte de su infancia en Valencia, de los 4 a los 6 años, antes de que la familia regresara a Cuba. A la edad de 12 años, José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación, y en 1866 se matriculó en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Ingresó también en la clase de dibujo elemental en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura de La Habana. El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos, y tras el inicio de la Guerra de los 10 años que tuvo inicio en 1868 hasta 1878 y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad revolucionaria, la Gacetilla El Diablo Cojuelo, y pronto después una revista, La Patria Libre, que contenía su poema dramático Abdalá. A los 17 años, José Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto. Sufría de sarcoidosis que le afectó a la vista, los pulmones y el sistema nervioso. Como consecuencia padecía de sarcocele, tumor cancerígeno en uno de sus testículos, extirpado quirúrgicamente. Pero he aquí un dato curioso de José Martí en su estancia en la cárcel, y es que cuando José Martí estaba en la cárcel, su padre fue a abogar por su libertad, y cuando Martí fue dado en libertad, él continuó usando los grilletes que le habían impuesto en la penitenciaría como acto de rebeldía ante los españoles. Tras viajar durante 3 años por Europa y América, José Martí acabó por instalarse en México. Allí se casó con la cubana Carmen Zayas Bazán el 20 de diciembre de 1877. Y con la cual solo tuvo un hijo, que se llamó José Francisco Martí Sayán Bazán, apodado Ismaelito. En 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país. José Martí es considerado uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. Además de destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo. El cubano también sembró varias historias en torno a su intimidad que con el tiempo se transformaron en verdaderos mitos. Uno de los más conocidos es la dominada leyenda de la Niña de Guatemala, basada en un breve romance que el poeta tuvo con la joven María García Granado. Todo sucedió en 8 meses, los cuales fueron breves pero intensos, los que permitieron a José Martí y a María acercarse. En diciembre de 1877, José Martí regresó a México para, finalmente, oficializar su matrimonio con Carmen Zayas Bazán el día 20 de ese mes. En enero del año siguiente, el cubano volvió a Guatemala. Esta vez regresaba casado y acompañado de su esposa. No volvió a concurrir la casa de los García Granado. Los días pasaban y María no tenía ninguna señal de Martí. Aún así, Martí nunca volvió a verla. El 10 de mayo, y con tan solo 17 años, María falleció. Durante la época se dijo que la joven había muerto a raíz de una enfermedad respiratoria preexistente. La historia oral difundida en la familia cuenta que la adolescente aceptó la invitación de una prima para ir a nadar a un río cercano a su casa, aunque por esos días se encontraba un poco constipada. Al volver, la exposición al frío habría empeorado su condición, causando así su muerte prematura. En su libro de poemas, Versos Sencillos,
Martí dejó entrever en su poema número 9 incluso más que una muerte por tristeza. Insinúa alegóricamente el suicidio del amante rechazada. Poema número 9. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala y la niña que murió de amor. Eran de lirios los ramos y las olas de resea y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado y ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Podrá morir un hombre por defender los ideales de un pueblo, pero jamás ha de morir un pueblo por defender los ideales de un hombre.